Yo ya estoy nerviosa porque, bueno, como decías, lo mío no viene desde lo académico, sino que desde la rigurosidad periodística, sí, pero bueno, entiendo que quizá no sean los mismos léxicos o lenguajes que empleamos. Pero bueno, nada, sí, ya que hablaste, cuento un poquito de qué trata Pararse en la Dignidad, que es la historia del recorrido de lucha de las madres de Ituzaingó Anexo, que fueron pioneras en denunciar los efectos devastadores de los agrotóxicos allá en diciembre de 2001. Miren qué contexto adverso en el que arrancaron cuando Sofía Gatica, que es una de ellas y que fue por lo general y sigue siendo la cara más visible, se empezó a preguntar por qué había tantos chiquitos en el barrio con barbijos, porque tenían leucemia, porque había tantas madres con pañuelos en sus cabezas, porque estaban atravesando quimioterapia. Ella había perdido a una bebé que nació y murió por una malformación de riñón y tenía dos hijos más y el más chiquito se paralizaba después de cada fumigación. Eh, Agregó algo que no dije porque no siempre se sabe, por supuesto, que Barrio Ituzaingó es un barrio obrero, un barrio postergado a 30 kilómetros de Córdoba capital y que estaba rodeado de campos de soja transgénica que se fumigaban sistemáticamente. Ellas dicen que se empezaron a fumigar antes de que la soja fuera oficializada aquí en el año 96-97 creo que fue, ¿no? Que es con el ingreso del Roundup Ready. Y bueno, nada, arrancaron una lucha a partir justamente de ver una serie de patologías en común. Em, Muy tristemente ellas cuentan que, bueno, cuando perdían bebés les entregaban en el hospital los cajoncitos blancos. Entonces Sofía comienza un relevamiento casero y empieza a preguntar casa por casa, ¿no? En principio en la manzana en la que ella vivía, que estaba a 100 metros de los campos. Y bueno, a varias de esas madres de esa manzana le habían entregado cajoncitos blancos, es decir, sus chiquitos muertos, ¿no? Y por supuesto que no era natural ni era lógico la cantidad de casos de abortos espontáneos, de chiquitos con malformaciones. Y arrancaron un recorrido que yo insisto en llamar que fue realmente una gesta y que fue disruptiva, porque ellas fueron y son amas de casa sin ninguna formación académica ni sin ningún recorrido político militante, digamos. Entonces tuvieron que empezar a hacerse a los golpes en las calles, tuvieron que aprender de cómo utilizar los medios masivos para que visibilicen cuando en el Ministerio de Salud, en los ministerios o en las distintas dependencias a las que iban a golpear las puertas, esas puertas se les cerraban, en medio del dolor, ¿no? Y en medio del desgarro, y en medio también de una crisis económica que sacudió a un barrio, como siempre digo, postergado, y ellas siendo amas de casa. Y yo entiendo que fueron disruptivas también hacia dos espacios que son la ciencia, fue uno de ellos, y la justicia. Eh, Lamentablemente en esos dos espacios, como decía la compañera muy bien, eh, los menores casos son de los científicos o investigadores o académicos que se ponen del lado del pueblo o del lado de las comunidades afectadas, no solo por los agrotóxicos, sino por cualquier otra práctica contaminante. En este caso tenemos la lucha heroica del pueblo de Mendoza en contra del proyecto megaminero. Ya acabo de ver un reel de Guille Folguera, que es compañero amorosísimo, que él sí viene del espacio de la ciencia, que prologa el libro y que estaba diciendo que, bueno, también dan vía libre al proyecto de las salmoneras en el sur argentino. Bueno, todos proyectos que tienen que ver, ya lo sabemos, ¿no? Con la pérdida de soberanía de recursos, con la contaminación medioambiental, agua, tierra, aire. Pero decía, yo arranqué esta investigación que me llevó muchos años y varios viajes a Córdoba, a la Córdoba fumigada, a entrevistarlas a ellas, en principio por la admiración de esas madres que se plantaron frente a todo, en medio del dolor, y que irrumpieron. En la ciencia, bueno, a partir de la figura de Andrés Carrasco, por supuesto que fue como el vector de un quiebre en la ciencia más acostumbrada a estar vinculada con lo corporativo, con el agronegocio, que fue directamente a Barrio Ituzaingó a golpearle la casa a Sofía Gatica y a decirle, a presentarse, porque Sofía ni siquiera sabía quién era Andrés Carrasco.
¿no? Con esa humildad que yo, bueno, yo lo conocí a Carrasco, tuve la dicha de conocerlo y de entrevistarlo 3 o 4 veces y de estar en algunas charlas y de compartir con él también algunos recorridos de lucha o de manifestaciones que se daban en Cava. En Córdoba acompañó a las madres de Ituzaingó cuando hicieron el bloqueo a Monsanto, que proyectaba construir la mayor planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. Bueno, digo, y esa humildad de Carrasco, de decir con todo el saber, ¿no? De la ciencia, no sé si es humildad o si es justamente estar en el lado que tenía que estar, ir a Córdoba, golpearle la puerta a una ama de casa y decirle, lo que ustedes están denunciando es verdad, lo comprobé en un estudio de laboratorio y la cosa es tremenda y bueno, es muy grave, es de una gravedad inusitada. Entonces, a partir de ese vínculo, de esa ida de Andrés Carrasco a Córdoba y de ese vínculo que se da particularmente con Sofía, porque repito, es como la cara más visible, pero también con el resto de las madres que se reúnen con él y empiezan a conocerse, y el acompañamiento de Carrasco no solo a las madres de Ituzaingó anexo, sino a todos los pueblos fumigados, ¿no? En provincia de Buenos Aires tenemos localidades, decenas, no sé si centenas, pero tenemos muchas localidades afectadas por la devastación de los agroquímicos. Bueno, ahí también gestar esto que se hablaba hace un ratito, ¿no? De ciencia para qué y para quién, ¿no? Y, y bueno, el surgimiento de la ciencia digna, de la llamada ciencia digna, con un puñado de científicos, de académicos, de embriólogos, no quiero dejar fuera a nadie, ¿no? Que a muchos de ellos los entrevisté a lo largo de todos estos años porque yo además escribo sobre agrotóxicos, me dediqué a eso a los últimos 15 años, 15 o 20 años de mi vida. Eh, Así que bueno, también digo, desde Dami Marino, que lo entrevisté poquito antes de que muriera, y está, ¿no? Su voz en el libro, hasta un montón de referentes que, nada, con sus estudios, con sus demostraciones empíricas, con la ciencia puesta al servicio de los pueblos y las comunidades afectadas, y no del corporativismo, del agronegocio, y entiende lo difícil que debe ser desde la lucha desde adentro, ¿no? La lucha que dan ustedes desde cada espacio, porque justamente hay un antagonismo ahí con lo que quieren o pueden decir, ¿no? Esto de las amenazas, bueno, no solo las amenazas, la quita de trabajo, de convenios, entonces, por ese lado, por la ciencia y también decía hacia la justicia, porque también un puñadito de abogados ambientalistas que surge con el caso de las madres y que empieza a ver que hay toda una cuestión en la que hay un vacío legal en nuestro país, porque hay muy pocos abogados ambientales, abogadas ambientales que se las jueguen y que estén del lado de las comunidades. Es muy difícil sostener causas y que se lleven las causas adelante, obtener justicia. Eh, una justicia que, por supuesto, que es tardía, también nos podríamos preguntar, no quiero demorarme en eso. Si una justicia luego de 20 años es justicia, pero por ejemplo el juicio de la causa Ituzaingó, el expediente de juicio, consta de 193 víctimas fatales y siguió muriendo gente en el barrio, pero solo tomando esas 193 personas o chiquitos o madres y mujeres y hombres que murieron asociados a la contaminación, digo, bueno, fueron personas y sus familias, por supuesto, que no tuvieron nunca justicia, porque si bien, por supuesto, se sentó un precedente jurídico que constituyó por primera vez en nuestro país que fumigar constituye delito, la pena no fue efectiva para los productores ojeros, entonces quedó como un sabor muy amargo, ¿no? Pero bueno, esto que me decías vos, el último capítulo del libro lo dedico un poco, sí, a estas almas de referentes de la ciencia digna, que también son todos ustedes, son cada uno de ustedes en su espacio, porque entiendo lo difícil que debe ser nuestro país, nada, lucharla en cada aula, en cada proyecto, y bueno, nada, y el gigante que tenemos enfrente, los gigantes son muy poderosos, con
el aval de los estados en todos los mandatos desde Menem hasta aquí, quiero recalcar eso, con mayor o menor posibilidad de pelea, digamos, de lucha dentro de las instituciones, pero fue bastante, más bien una continuidad y no una ruptura, ¿no? El recorrido que se hace, así que, bueno, un poquito eso. Me gusta leer un pedacito del capítulo. Ah, sí, querés, leo. No, No, sí, está bien. Perdón, leo nada más un fragmento que yo creo que grafica un poco esta tensión de la que hablábamos, que tiene que ver del entramado entre Estado, multinacionales y ciencia. Eh, Digo, paradójicamente, quizá algunos sucesos poco claros sirvan para arrojar luz a la complejidad del entramado Estado multinacionales ciencia. ¿Guarda relación acaso que en noviembre de 2016, tras su viaje a La Haya, donde participó del Tribunal Internacional Monsanto, le hayan incautado a Damián Berseñazzi el material de investigación de la propia universidad pública en la que siempre desempeñó su labor docente? Ese material, digo, era el resultado de los campamentos sanitarios que él como docente de la Universidad de la UBA había implementado, ¿no? Que eran estudios que vinculaban la relación de las patologías con las localidades fumigadas. Que Berseñaz se haya encontrado clausurada y encadenada su oficina guardará relación ese hecho con la intimidación sufrida en abril de 2009 por dos colaboradores de Carrasco en el laboratorio donde se demostró la letalidad del glifosato, cuando 4 hombres que se negaron a identificarse exigieron, en ausencia del embriólogo, ver los informes, los experimentos. O el ataque que, junto a Horacio Lucero, recibió Andrés en la Leonesa, Chaco, cuando se prestaba a dar una charla. O los 2 incendios que sufrió la unidad sanitaria del barrio Ituzaingó, en los que se perdieron cientos de historias clínicas que podrían haberse presentado como prueba en una instancia judicial. O el silencio de las autoridades del Hospital de Pediatría Garrahan ante el ofrecimiento de un laboratorio de medición de plaguicidas en sangre, tanto como de personal técnico idóneo para realizar los análisis, en una carta que presentó la enfermera Mechi Méndez, no una, sino 3 veces, con la firma del químico Damián Marino y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esos hechos que, ¿no? Parecería que no tienen vinculación entre sí, yo a raíz de mi investigación en todos estos años creo que están absolutamente vinculados, como decía, no solo a veces con las amenazas explícitas, ¿no? Sino con de las más implícitas y variadas, como fue, por ejemplo, que se incendiaran 2 veces la unidad sanitaria del barrio Ituzaingó, donde se perdieron historias clínicas. Y bueno, un poquito creo que redondeaba un poco la idea que quería tomar, no sé si